continuar, chicos, con la clase, ¿no? Buenos días nuevamente con cada uno de ustedes, ¿no? Ya la clase pasada ya se había hablado sobre lo que, o las clases pasadas, ¿no? Las dos clases pasadas ya se había conversado, ¿no? Lo que viene a ser eh, sobre los seres vivos, ya se había hablado sobre los tejidos. Después. Voy a trabajar autonomía. ¿Ya? Termine si vamos a copiar por el hospital. Ya, chicos, entonces sobre los tejidos, ¿no? ¿Ya? 12. ¿Y qué hora comienzas tus clases? A las 3. Ya, chicos, entonces, cierra puerta. Ya, entonces, ya se había hablado sobre los seres vivos y como también de las células, ¿no? Ya, el día de hoy vamos a hablar sobre los tejidos, chicos. Entonces, como les decía, ¿no? Todo ser vivo, estimados estudiantes, todo ser vivo estaba compuesto por billones de células, ¿no? Billones de células, ya sean los plantas, los animales, ¿no? Nosotros, las personas, las bacterias, los hongos, etcétera, etcétera. Todos poseían células, ¿no? Que era la unidad fundamental, ¿no? O era una esencia primordial para que los seres vivos tengan vida, ¿ya? Caso contrario sería imposible, pues, ¿no? ¿Ya? Cuando hay alguna bacteria, ¿no? Que ingresa al organismo, ¿no? En primera instancia lo que hace es atacar, ¿no? A las células buenas, ¿no? Empieza a atacar, empieza a dañar, ¿no? ¿Ya? Es por ello, pues, ¿no? El organismo ya no funciona bien, ¿no? Empiezas a sentirte mal, ¿no? Porque ya el organismo no está funcionando adecuadamente. Imagínate, pues, ¿no? Si uno está construyendo tal vez un edificio, dos cuadrillas de obreros se han accidentado, ¿no? No trabajan. ¿Qué pasaría, no? Esa parte de la obra quedaría paralizado, chicos. Ya quedaría paralizado. Entonces, cuando queda paralizado, obviamente que no se va a avanzar la obra, pues, ¿no? Ese mismo ocurre con las células, ¿no? Obviamente que ciertas cuadrillas, ¿no? Una bacteria que ha ingresado empieza a afectar, ¿no? Entonces, y ya el organismo no está en correcto funcionamiento, ¿ya? Entonces, como habíamos dicho, ¿no? Los seres vivos tienen billones de células. Entonces decimos, ¿no? A ese conjunto de células, chicos, nosotros vamos a llamar tejidos. ¿Ya? A ese conjunto de células vamos a llamar tejidos, que tienen la misma estructura y cumplen la misma función. Obvio, pues, ¿no? Por ejemplo, los tejidos jóvenes tienen la misma estructura, ¿no? Cumplen la misma función, ¿no? Por ejemplo, el tejido de los músculos, ¿no? El tejido, por ejemplo, de los párpados del ojo, etcétera, cumplen la misma función. Es por ello, por ejemplo, ¿no? En estos momentos, tal vez, ¿no? El tejido de la boca, ¿no? Gracias al tejido yo puedo mover, por ejemplo, las lenguas, también las mandíbulas, ¿no? Tanto el maxilar superior y el maxilar inferior, ¿no?
¿Qué pasaría, por ejemplo, si el tejido fallara, ¿no? Profe, el célula, el tejido está mal. Pues obviamente voy a dejar de, tal vez de pronunciar alguna palabra, ¿no? No voy a poder hablar, ya no voy a poder abrir, cerrar la boca, ¿no? Sacar la lengua, mover la lengua, etcétera, ¿no? Entonces, no voy a estar de manera óptima, estimados estudiantes, ¿ya? Entonces, por ello, estas células o un conjunto de células forman tejidos, tienen la misma estructura y cumplen la misma función, jóvenes. A ver, no sé, alguien que pueda opinar tal vez con respecto a este tema. Se clasifican, estos tejidos se van a clasificar en dos, pues, ¿no? Tejidos vegetales y animales. Ah, chicos, con respecto a los tejidos, ¿me pueden decir algo? ¿Quisieran opinar, tal vez? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Alguien opinión? ¿Qué dicen, chicos? ¿Nadie quiere participar? ¿Qué más me pueden decir con respecto a los tejidos? ¿Qué más me pueden decir? ¿Algo? Profesor, buenos días. Hay 4 tipos básicos de tejidos: tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y nervioso. Ya, muy bien. ¿Qué más sabe, chicos? ¿Lo demás qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué más? ¿Nadie más, chicos? ¿Nadie más? Ahí me hablaba la señorita, ¿no? Muy bien, ¿no? Me hablaba sobre los tejidos, ¿no? Los tipos de tejidos, ¿ya? Hay 4 tipos básicos de tejidos, ¿no? Uno de ellos es el tejido conectivo, también me hablaba, ¿no? También del tejido epitelial y del tejido muscular, ¿no? Y también ahí podemos añadir al tejido nervioso, ¿ya? El tejido conectivo, ¿no? Generalmente sostiene y une otros tejidos como el óseo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes han visto
¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no? Uno consume el pollo o el carne de res, obviamente ahí está, ¿no? No sé si los huesitos están unidos, pues, ¿no? ¿Gracias a quién? Gracias al tejidos, pues, ¿no? Obviamente, gracias a ese tejido conectivo, porque su propio nombre dice conectar, ¿no? Ya conecta, pues, ¿no? Varios huesos. Si no, pues, ¿no? ¿Qué pasaría? Profe, mi hueso de mis deditos, o de la mano, del pie, etcétera, estarían sueltos, pues, ¿no? Se saldrían, ¿no? Cosa que no ocurre, pues, ¿no? Cuando uno corre, cuando uno, por ejemplo, se cae, ¿no? ¿No? Entonces, conforme aún uno es de una edad joven, obviamente más resistente, ¿no? Pero cuando uno va avanzando la edad, obviamente también se vuelve un poco más simple, podríamos decir, ¿no? O más débil, ¿no? Entonces, eh, este tejido conectivo sostiene y uno otros tejidos como el óseo, ¿no? Obviamente el tejido óseo también existe, pues, ¿no? Todo lo que viene a ser los huesos. Y también ahí vemos, ¿no? Otra de las partes, el tejido sanguíneo, o más conocido, el tejido linfático, ¿no? Chicos, mira, este tejido sanguíneo es bastante importante, ¿no? Que dentro de la arteria jóvenes, el sangre, pues, ¿no? Fluye, ¿no? Día a día, todos los días. Cualquier enfermedad es ahí el primero que ataca, ¿no? Ya, ahí está, por ejemplo, el diabetes, consumo de excesivas, ¿no? Porque, por ejemplo, como las bebidas gaseosas, o El también, dulce, profesor, por el dulce también se claro, produce la diabetes. claro, y también mucho azúcar, ¿no? En el desayuno, etcétera, ¿no? Entonces eh, hay que evitar eso, chicos, ¿no? En estos tiempos, por ejemplo, es bastante común el diabetes, ¿no? Y también la parte de mm, comer excesiva grasa, ¿no? Ya, por ejemplo, la semana pasada en el trabajo nos sacaron varios, ¿no? Imagínate, ¿no? Mira, ve, de los 150 trabajadores que hay en la institución educativa, más o menos más o menos unos 90 sufren o no tienen un colesterol alto. Algunos tienen inicio de diabetes, ¿no? Triglicéridos. No, mira, ve, entonces, ¿qué está pasando, no? O sea, el tejido epitelial obviamente está contaminado, se podría decir, ¿no? Por exceso de grasa, exceso de azúcar, chicos, ¿no? Entonces, muchas veces el diabetes a veces es peligroso, ¿no? Cuando uno no lo controla, va avanzando, pierdes la visión y también te pueden amputar hasta la pierna, ¿no? O los brazos. ¿Ya, chicos? Entonces, este tejido, lo que hablábamos, el tejido sanguíneo y el linfático, obviamente que es bastante importante en nuestro organismo, jóvenes. ¿No? Dentro de la sangre, pues, ¿no? Fluye, por ejemplo, que es oxígeno para el sistema nervioso central, ¿no? ¿Ya? Obviamente, no sé si han escuchado, ¿no? También a veces hay cáncer a la sangre, también inclusive, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? En estos tiempos, ya, pues, ¿no? La alimentación también tiene que ser un poco balanceada, ¿no? Yo también me queda sorprendido, ¿no? De los 150, algo de 90, ¿no? Que tengan mal, ¿no? Ya, chicos, entonces es necesario, tal vez, ¿no? Si alguien en la casa tiene una edad avanzada, ¿no? 40, 50, etcétera, es necesario sacarse
chequeo médico, ¿no? Un análisis, ¿no? En el laboratorio. Ya no va a ser que avance la enfermedad y nos damos cuenta cuando es demasiado tarde, ¿no? Ya, entonces, chicos, entonces eso vendría a ser el tejido sanguíneo. También, por ejemplo, el tejido epitelial, ¿no? Sirve de cobertura, ¿no? Por ejemplo, en estos tiempos hace mucha calor, ¿no? Ya no es tal vez como hace años atrás, ¿no? Que obviamente el excesivo temperatura daña la parte del tejido epitelial, ¿no? Por ejemplo, de ahí viene, pues, ¿no? Cáncer a la piel. Cuando uno va a la playa, obviamente, ¿no? Tengo que cubrirme tal vez con algún bloqueador, tengo que ponerme algún gorrito, algún sombrerito, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué se daña? El que se va a dañar es el tejido epitelial, pues, ¿no? El tejido epitelial es como, por ejemplo, la cáscara de cualquier fruta, chicos, ¿no? La cáscara de cualquier fruta. Obviamente, la cáscara de cualquier fruta, ¿qué es lo que hace? Impide, pues, ¿no? Que ingrese cualquier microorganismo, ¿no? Extraño dentro dentro de la fruta, ¿no? Entonces, la piel lo que hace es eso, pues, ¿no? Proteger, ¿no? Cuando uno va a la playa, cuando uno, por ejemplo, sale de paseo, qué sé yo, no sale a la calle, ¿no? En la calle, pues cantidad de contaminación. Ahí está, por ejemplo, la bacteria, el microorganismo, ¿no? De todo tipo, chicos. ¿No? A veces quisieran penetrar ahí, ¿no? Pero obviamente el tejido epitelial no se lo permite, pues, ¿no? Obviamente no puede ingresar por la piel ninguna enfermedad. Hasta el momento, yo que sepa, no hay, ¿no? No ha podido traspasar a la piel ninguna bacteria, joven. Generalmente el contagio es, ¿no? A través de las fosas nasales o a través a través de la boca, ¿no? Como por ejemplo el COVID, ¿no? Imagínense, ¿no? Si habría una bacteria capaz de contagiarte a través de la piel, sería tan peligroso, chicos, ¿no? Sería muy peligroso, jóvenes. No sé si hasta el momento, ¿no? Habrá alguna enfermedad. Yo que sepa, no he escuchado. Tal vez, ¿no? Los grandes, ¿no? Los grandes países, ¿no? Que son, obviamente, no aquellos que fabrican o desarrollan nuevos tipos de bacterias, ¿no? No, obviamente, pues, ¿no? Son enfermedades que el hombre ha desarrollado, ¿no? Por ejemplo, la SIDA, ¿no? Es una bacteria, ¿no? Es un virus que obviamente que no tiene cura, ¿no? Posiblemente dicen, ¿no? Pero por ahí, o sea, la idea creo que de ellos es minimizar, ¿no? La cantidad de población que existe en este planeta, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de crear algunas bacterias para que algunas personas también, ¿no? Empiezan a disminuir, ¿no? Crean ciertas enfermedades. No me imagino, ¿no? Algunas tesis que por ahí que en el internet no he encontrado lecturando así, ¿no? Y, o sea, eso es la idea. De haber ahí cura, ¿no? Pero no nos quieren dar, ¿no? Obviamente, tal vez algún medicamento para poder calmar alguna dolencia o tal vez, ¿por qué no decir, no? Retrasar, ¿no? El avance de la enfermedad nada más. Entonces, chicos, hasta el momento, como vuelvo a recalcar, no ha habido una enfermedad que atraviese la piel, ¿no? El tejido epitelial. ¿Ya? Entonces, a través de ese tejido epitelial, pues, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ¿no?
dentro de nuestro organismo que consumimos a diario, ¿no? Cualquier alimento, ¿no? Todo lo que nos sirve a veces o a través de el sudor, ¿no? Nosotros expulsamos, ¿no? Por eso siempre nos mencionan, ¿no? O es importante decir, ¿no? Hay que hacer, por ejemplo, deporte, ¿no? Hay que jugar el vóley, básquet, etcétera, ¿no? ¿Para qué, no? Para poder tal vez purificar lo que viene a ser la sangre o lo que hay dentro, la suciedad de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Por dónde va a salir? A través de la tejido epitelial, ¿no? Obviamente que nuestra piel es como una malla, ¿no? Pero no puedo ver, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, cuando uno va al laboratorio, hacemos la comprobación, por ejemplo, ¿no? En la piel de una gallina, la piel de un pato, etcétera, ¿no? Llevas al laboratorio y se puede ver nítidamente que tiene orificios pequeñísimos, chicos, para que pueda ser expulsada todas las suciedades que hay dentro del cuerpo, ¿no? ¿Ya? Entonces, obviamente, si no hubiese la piel, cualquier bacteria nos invadiría, pues, ¿no? Inmediatamente. Es como en una herida, pues, ¿no? Cuando uno se hace la herida, a veces sin lavarse la mano, estamos tocando, etcétera, ¿no? Esas heridas, entonces más aún todavía se infecta, ¿no? Porque ahí está el microorganismo, pues, ¿no? Con la mano sucia estás tocando la herida. Entonces eso no se puede hacer, chicos. ¿Ya? Entonces siempre, ¿no? Hay que lavarse la mano. Si hay alguna herida, ¿no? Desinfectar con algún medicamento, ¿no? ¿No? Uno de los mejores creo que es el alcohol, ¿no? Que contiene para poder desinfectar algún microorganismo. Ya chicos, no sé si quisieran participar algo, jóvenes. ¿Habrá algo que quisieran en... Ya también hablamos, por ejemplo, del tejido muscular, chicos. ¿Ya? Por ejemplo, el tejido muscular, en el cuerpo hay cantidad, pues, ¿no? Tejido muscular. Algunos, por ejemplo, son voluntarios y algunos son involuntarios. No sé si ustedes han visto, ¿no? O ustedes han escuchado. Profesor, el corazón dice va latiendo, ¿no? ¿No? O va a bombear la sangre, ¿no? ¿Qué creen, chicos? Está en constante movimiento, es como un amortiguador, ¿no? Está en movimiento. Y el corazón nosotros no le hemos dicho que se vaya moviendo, etcétera, ¿no? Que está obviamente constituido por cantidad de tejidos, ¿no? Por cantidad de células, ¿no? Entonces, ese movimiento, chicos, muchas veces es voluntario. ¿Qué quiere decir voluntario? Ese movimiento solito lo hace el cuerpo, ¿no? Solito lo hace el corazón, por ejemplo. Ya va latiendo ahí, ¿no? Va bombeando la sangre. Cumple su función calladito, ¿no? Sin que nosotros le podamos ordenar. Por eso se llama voluntario. Pero en este caso, involuntario sería algo que, por ejemplo, nosotros, ¿no? Profe, yo muevo mi mano. Ah, ya, pero estoy ordenando, ¿no? A través del sistema nervioso central, ¿no? Entonces es involuntario, chicos. ¿Ya? Entonces, en el tejido muscular vamos a encontrar dos tipos de tejidos, ¿no? Voluntarios y los involuntarios. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el tejido nervioso, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en el tejido nervioso vas a encontrar, pues, ¿a quiénes, chicos? A ver, ¿a quiénes encontramos en el tejido nervioso? A las neuronas, chicos, ¿ya? Las neuronas, obviamente, que son los principales, pues, ¿no? Tejidos
que nos permiten, pues, ¿no? Tal vez desarrollar ciertas actividades, ¿no? Uno a veces, ¿no? Consumimos excesivamente las bebidas alcohólicas, empezamos a matar, ¿no? A las neuronas. No es por ello, ¿no? A veces hay ciertas indicaciones en algunas bebidas, ¿no? No tomar en exceso, ¿no? Ya, chicos, pero eso no significa que no tomen, ¿no? Pero obviamente todo en exceso hace daño, ¿ya? Las neuronas o este tejido llamado nervioso es bastante importante, ¿no? Cumple cierta función en el sistema nervioso central, jóvenes, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. A ver, ¿algún aporte, chicos? ¿Qué dicen con respecto a los tejidos? Hemos hablado de tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso. Estos 4 tipos de tejidos bastante importantísimos, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo. ¿Habrá algún aporte, tal vez, chicos? ¿Será? Si el tejido nervioso falla, obviamente, pues, ¿no? No va a andar bien la persona, ¿no? Obviamente va a tener ciertas fallas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ahí encontramos, pues, ¿no? A los loquitos, ¿no? Que vemos a diario, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va por las calles de la capital, etcétera, cantidad, ¿no? ¿Ya? Obviamente, pues, ¿no? Esto depende también mucho la alimentación, ¿no? Y de qué manera uno cuida nuestro organismo, ¿no? Como alguien decía, ¿no? Si no, tú no cuidas tu organismo, ¿quién te lo va a cuidar, ¿no? ¿Ya? Quedó claro, ¿no, chicos? A ver, ¿algún aporte más, jóvenes? ¿Qué aporte más habría, jóvenes? Vamos, ¿ya? Termina tu clase y me comes. Ya, chicos, entonces, importante, ¿no? ¿Habrá algo que acotar, jóvenes? ¿Habrá? Para pasar. Chicos, ¿qué dicen? A ver, nada. A ver, jóvenes, aporte. A ver, entonces pasamos al tejidos vegetales. ¿A quién me dice? ¿A qué se refiere? A ver. ¿Qué dicen? A ver. ¿Dónde encontramos a los tejidos vegetales? En las plantas, profesor. Claro, ¿no? Las plantas también son seres vivos, chicos, ¿no? Son seres vivos que también tienen células, que también, ¿no? Un conjunto de células forman sus tejidos, ¿ya? No, mira, cuando hablamos de los tipos y características de los tejidos de las plantas, tenemos que tener en la mente, pues, ¿no? Tal vez la historia ocurrida hace unos 500 millones de años, ¿no? En la era de, por ejemplo, en la parte de la época de paleolítico, ¿no? Medio,
cuando las plantas conquistaron la tierra. Ya, chicos, mira, ¿no? Como vuelvo a recalcar, hace 500 años atrás, nuestro planeta, pues, no está lleno de plantas, chicos. Ahora más al contrario, ¿no? Está lleno de casas, viviendas, ¿no? Edificios, rascacielos, ¿no? El hombre ha empezado a cortar, ¿no? Empezado a cortar varias plantas. Algunas plantas están en peligro de extinción, etcétera, ¿no? En la ciudad ya no vemos, pues, ¿no? Poquitas plantas por ahí, ¿no? Pero si vamos hacia 500 millones de años atrás, ese era el más conocido como el Paleozoico, ¿no? Paleozoico medio, ¿no? Más o menos. En esa era, había, pues, ¿no? Las plantas, este planeta estaba lleno de plantas, chicos. Ya estaba lleno de plantas. Por ejemplo, la parte del terrestre ofrecían ventajas, pues, ¿no? Respecto al medio acuático. Teníamos cantidad de aguas, mares, etcétera, ¿no? Cosa que también, ¿no? Hoy en día, ya pues, ¿no? Debido al calentamiento global, también, ¿no? Lo que viene a ser agua, ya pues, ¿no? Ha ido mermando, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de acá de Ancash, por ejemplo, de Huascarán, ¿no? Ya no es lo mismo que antes, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han viajado o han ido de paseo tal vez por acá, por Pastoruri, ¿no? ¿No? Ya pues, ¿no? La desglaciación y el calentamiento global ha ido que el nevado vaya ya vaya cumpliendo su ciclo también, ¿no? Ya no se puede ver, pues, lo que se ofrecía tal vez unos 20 años atrás o 25 años atrás, ¿no? Que era un paisaje turístico bastante excelente, chicos, ¿no? Entonces, de esa misma manera, la parte de los vegetales, de las plantas, también ha ido mermando, se podría decir. Ya, chicos. Ya, a ver, ¿alguna otra, chicas? ¿Ya? A ver, en este caso, las plantas también, pues, ¿no? Se diferencian bastante, ¿no? De los seres humanos o de los animales, ¿no? La alimentación es poco diferente. ¿Cómo será, chicos, su alimentación de estas plantas o de estos tejidos vegetales? ¿Qué creen? A ver, ¿cómo se alimentan? ¿Cómo se llama esa palabrita? Alimentación. Nosotros, por ejemplo, comemos, ¿no? Vamos a almorzar, a la cena, etcétera, pero en las plantas, ¿qué nombre tendrá, chicos? ¿Irán a almorzar también? ¿Creen? ¿Ya? Las plantas jóvenes generalmente son autótrofas, ¿ya? Más conocido como autótrofas, ¿ya? Las plantas, obviamente, que poseen, pues, ¿no? Clorofilas, ¿no? Y son autótrofas. Quiere decir que utilizan, pues, ¿no? La luz solar, ¿no? Por ejemplo, el sol del día, ¿no? Ahí, ¿no? Gracias a la presencia de la luz solar, obviamente realizan, pues, ¿no? Su fotosíntesis, ¿ya? Entonces, utilizan la luz la luz solar, también utilizan la parte del agua de las lluvias,
¿no? Muchas veces, ¿no? Cuando la planta no es importante, ni siquiera lo regamos, ¿no? Y para poder obtener agua, esas células, obviamente que tienen que esperar, ¿no? Que llueva, etcétera, etcétera, ¿no? Sino obviamente se reseca también, ¿no? Y también, por ejemplo, se obtienen los sales minerales, ¿no? A través de las raíces. ¿Quiénes trabajan ahí? Las células, chicos. Su función de las células es absorber agua, absorber sales minerales, llevar hacia las hojas, llevar hacia los frutos, ¿no? Entonces, a ello vamos, ¿no? Con lo que vienen a ser las plantas, ¿ah? No te olvides, ¿ah? Las plantas son autótrofas, chicos. ¿Ya? No se olvide. También, ¿qué más? Son inmóviles, ¿no? No es como nosotros, ¿no? Profe, se mueven, caminan, ¿no? No. Las plantas generalmente son inmóviles, chicos. No se pueden desplazarse. ¿No? Por ejemplo, nosotros tenemos defensas también igual, ¿no? Las plantas también igual se defienden de sus predadores, ¿no? De los que les quieren hacer daño mediante la creación de estructuras en su cuerpo, ¿no? Como algunos, por ejemplo, algunas plantas vas a encontrar que tienen espinas, ¿no? O crean sustancias tóxicas, ¿no? O repelentes. No, no sé si ustedes han visto, ¿no? El pino, por ejemplo, ¿no? O hay algunas plantas, por ejemplo, cuando uno hace algún artefacto, ¿no? Algún artefacto, ¿no? Por ejemplo, alguna mesa, alguna puerta de madera, inclusive, eh, inclusive, o sea, no hay algunas ciertas bacterias, ¿no? Que lo pueden polillar, etcétera. No lo tocan, ¿no? ¿Por qué? Porque esta planta obviamente tiene en su estructura sustancias tóxicas, o sea, no se tienen miedo, pues, ¿no? De hacerle algún orificio, etcétera. Pero ustedes se han visto, hay ciertas maderitas o ciertos vegetales que rapidito se lo consume la polilla, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos tejidos vegetales o estos vegetales, algunos, como les vuelvo a recalcar, tienen espinas, tienen algo que puedan, se defienden, ¿no? De sus predadores, obviamente. ¿Ya, chicos? ¿No? Por ejemplo, estos vegetales, pues, ¿no? Podemos usar, por ejemplo, al momento de hacer una cómoda. Por ejemplo, a veces utilizamos como colorantes, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha visto, por ejemplo, el triplay, ¿no? Utilizamos, ¿no? Estos vegetales. Por ejemplo, ¿quién no ha visto el papelógrafo, ¿no? Que uno cuando tal vez está en el colegio, el papel periódico, ¿no? Que está hecho de madera, ¿no? ¿No? También utilizan, por ejemplo, en algunos libros, ¿no? Por ejemplo, para poder hacer impresiones, ¿no? Obviamente que cuesta menos y también se emana un olor desagradable rápido, ¿no? ¿No? Por ejemplo, un libro de este material de madera cuesta 20 soles y si es de papel blanco, obviamente 50, 60 soles tiene el costo, ¿no? ¿Por qué el otro de papel blanco no llega a dañarse, pues, ¿no? En cambio el otro empieza a polillarse también, ¿no? Cuando uno está guardado, etcétera. Chicos? Y también, ¿no? ¿Por qué no decir? Ahí está el clavo de olor, ¿no? Ahí está la canela, chicos, ¿no? Los tejidos vegetales. Mira, ¿no? Cómo es, ¿no? Algunos, por ejemplo,
utilizan como medicinas. ¿Ya? Además, tienen que competir con otras plantas, ¿no? No sé si han visto, ¿no? Profesor, yo voy a una chacra cualquiera, por ejemplo, en una chacra de maíz o de papa que está sembrío. Debajo de ese maíz, cantidad de plantas también, ¿no? Entonces, ellos también tienen que luchar, jóvenes. Tengo que ganar, ¿no? Porque la otra planta me está ganando, ¿no? En consumir sales, en consumir agua, minerales, etcétera, ¿no? Ellos también compiten con otras plantas, no solamente quitándose agua, sales minerales, ¿no? Sino que también, obviamente, tienen que ganar la luz del sol, ¿ya? Es por ello, a veces, ¿no? Cuando ves una plantita, justamente se dirige todavía ahí al sol, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes tienen una antena parabólica, algo así, ¿no? Ahí todavía, ¿no? ¿Ya? Obviamente que estos también tienen un crecimiento continuo, pues, ¿no? La clase pasada hablábamos. Durante la vida del planta hay crecimiento continuo. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿no? También algunas plantas, pues, ¿no? O especies de plantas pueden vivir cientos de años, chicos. ¿Ya? Algunos pues duran poco tiempo, algunos cientos de años, ¿no? Por ejemplo, como las puyas Raimundi, ¿no? Que podemos encontrar en el callejón de, ¿no? Allá en callejón de Huaylas, ¿no? Acá en Carhuaz, Caraz, ¿no? No sé si han visto, ¿no? Cosa, por ejemplo, una manzanilla, etcétera, ¿no? Duran poquísimos años, ¿no? O meses, podríamos decir, ¿no? Ya no tienen una duración prolongada, se podría decir. ¿De acuerdo? Entonces, hemos hablado, chicos, ¿no? También, por ejemplo, el tejido vegetal, las plantas tienen protectores, chicos. La parte de la externa, ¿no? La parte del tejido epitelial o la parte de la cáscara, ¿no? ¿Ya? Obviamente permite, pues, ¿no? Resistir a un medio ambiente variable, seco, ¿no? Imagínate, ¿no? Cuando se daña la parte externa de la planta, empieza a podrirse, ¿no? Con la llegada del sol, etcétera, ¿no? Con la llegada de las lluvias, etcétera. Este, pues, está formado por los tejidos, ¿no? El llamado el epidermis. ¿Ya, chicos? La parte de la cáscara, el tejido epidermis, ¿no? Como de nosotros, pues, ¿no? La piel, ¿no? Cuya función es proteger lo que está dentro. Y a veces ¿no? El ser humano empieza a dañar, ¿no? La parte de epidermis de las plantas y las plantas empiezan a secarse, ¿no? ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces hemos hablado varios, chicos, varios aspectos importantes de los vegetales. Entonces ahora vamos a ir a los tejidos, cómo se clasifican en el tejido meristemático. ¿Ya? Mira, ve. Estos tejidos vegetales también tienen partes, pues, ¿no? Importantes, ¿ya? Partes importantes. Es el responsable del crecimiento, chicos, de las plantas. En este tejido se distinguen dos tipos, ¿no? El meristemo primario y el meristemo secundario. No sé si han visto ustedes, ¿no? Cuando van al campo o tal vez en algunas plantas frutales, etcétera, han visto, ¿no? Pero ojo, esa plantita no crece, ¿no? No crece, es como el ser humano, ¿no? Por ejemplo, hay personas, pues, no son de baja estatura, ¿no? Algunos se quedan tamaño de un niño de
5 años, 6 años, ¿no? Chiquitito nada más, ¿no? Entonces, ese mismo pasa con lo que viene a ser las plantas también, chicos, ¿no? Entonces, si este tejido empieza a fallar, obviamente esta planta no va a tener un crecimiento adecuado, va a tener falla, pues, ¿no? Igual que el ser humano, pues, ¿no? El tejido, este tejido, si falla, obviamente va a quedar pequeñito la planta, ¿no? Tejido meristemático. ¿Algún aporte, chicos, por su parte? ¿Qué dicen? A ver. ¿No? ¿Qué más, chicos? ¿Alguien que quisiera aportar? ¿Qué más podemos decir del tejido meristemático? Son los responsables del crecimiento de las plantas, chicos. ¿Ya? Son las responsables. ¿No? Este tipo de tejido, chicos, tienen forma de poliédricas, ¿no? Ustedes habrán visto tal vez los poliedros, ¿no? En matemática. Tienen más o menos esa figura o esa forma. Sus paredes obviamente son finas y pequeñas y también se presentan en abundancia, ¿no? ¿No? No es poquito, ¿no? Es obviamente en gran cantidad. Ya no te olvides que tienen aspectos poliédricos o de forma poliédrica. ¿Ya? ¿Alguien más que quisiera aportar, chicos? ¿Qué dicen? A ver, ya se quedaron dormidos, creo. Ya, chicos, entonces continuamos, pues, ¿no? Tejidos fundamentales, ¿no? O los tejidos fundamentales. La función de estos tejidos es la producción y almacenamiento de los alimentos. Los principales tejidos vegetales son el parenquima de reserva, ¿no? El parenquima de reserva, los clorofílicos o el clorofílico, acuífero y los auríferos, ¿no? Auríferos, ¿ya? Entonces, chicos, este tejido es bastante importante, ¿no? Para que haya una producción adecuada, ¿no? Si no, pues tal vez la falla de estos tejidos de clorofílicos, acuífero, etcétera, no va a tener una buena producción, ¿no? Por ejemplo, en estos tiempos, ¿no? A veces ante la falla de este tejido o la falta de este tejido, muchas veces hay que desarrollar la fumigación, ¿no? Para que pueda tener un buen fruto, ¿no? Que digamos, ¿ya? A veces ante la falla, por ejemplo, está floreciendo, ¿no? Empieza a caer las flores, ¿no? O está, por ejemplo, ahí pequeñitas frutitas ya, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una palta, por ejemplo, ¿no? Empezó ya, ¿no? Salir, ¿no? Pequeños frutos y empieza a caer, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay o sea, no está funcionando bien esta parte del tejido, ¿no? Entonces, ¿qué se hace muchas veces? A veces hay ciertos elementos, ¿no? Que pueden
fortalecer, ¿no? Esos frutos, ¿no? Para que no pueda caer, o también fortalecer estos, estas flores, ¿no? A veces se caen, pero no rapidísimo, nada más se caen antes de que salga el fruto, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser el tejido fundamental. Los tejidos de sostén o mecánicos, ¿no? Forma el esqueleto de la planta, chicos, y son el clorenquima y la esclerenquima. Obvio, pues, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿no? ¿Por qué estamos constituidos? Por hueso, por el sistema óseo. Gracias al sistema óseo, nosotros podemos caminar, podemos sostener, ¿no? Todos los organismos que nosotros tenemos, ¿no? Llámese el corazón, llámese el hígado, las páncreas, el estómago, el esófago, los riñones, ¿no? Por ejemplo, el cerebro, el cerebelo, ¿no? Toda esa parte, chico, está sostenido de sistema óseo. Igual, ¿no? La parte de las plantas, igual, ¿no? La parte de los tallos, del parte de los raíces, ¿no? Son los responsables, ¿no? De poder, de que esta planta permanezca, ¿no? Obviamente en su sitio, ¿no? ¿No? ¿Qué pasaría ante la falla, ¿no? Obviamente que se rompe, pues, ¿no? Cosa que no ocurre, pues, ¿no? Entonces, gracias a este tejido sostén, están bien compactos, pues, ¿no? ¿Ya? La parte leñosa, pues, ¿no? Que existe en las plantas, chicos. Los huesos también igual, pues, ¿no? A veces con la falta del calcio, etcétera, cuando uno ya tiene una edad avanzada, empieza a descalcificarse, ¿no? Empieza a dañarse, ¿no? Llega un momento de que ya, pues, ¿no? El hueso se empieza a volverse bastante sensible, débil, ¿no? No es por eso, pues, ¿no? Cuando uno llega a 80, 90 años, ¿no? Ante una pequeña caída ya, pues, ¿no? Ya se rompió el esqueleto, ¿no? ¿No? Entonces igual ocurre con lo que vienen a ser los vegetales también, ¿no? ¿No? Toda esa parte, no parte que lo sostiene, ¿no? A las hojas, el fruto, etcétera, es el esqueleto de la planta, chicos, ¿ya? Y el tejido de transporte, ¿no? ¿Qué significan? Son los encargados de transportar las sustancias a todas las partes de la planta. Este tejido es el xilema y la floema, ¿no? Hace rato les decía, ¿no? Hace minutos atrás, ¿no? Hay ciertos tejidos, chicos, encargados, ¿no? Desde el subsuelo, ¿no? Llevan agua, llevan sales minerales, ¿no? Llevan todos los nutrientes que necesita de la planta a través de las raíces. Obviamente todavía luchan, dice, con otras plantas, ¿no? Empieza a ganarse, ¿no? Es como yo te dijera, ¿no? Un día que no hay agua, empiezas a traer, ¿no? Empieza la cola, la discusión, etcétera, etcétera, ¿no? No, acá nomás, por ejemplo, aquí en la ciudad veo, ¿no? A veces se secó el agua debido a un cierto problema en la tubería, a veces por la excesiva lluvia, etcétera, ¿no? Acá unos metros por ejemplo hay un puquial, ¿no? Es un ojo de agua. Y todos acuden ahí, ¿no? Y todos quieren sacar agua, ¿no? Entonces empieza a veces la discusión que tú que llevas más, menos, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con este tipo de tejido, chicos, ¿no? Empiezan a quitarse, ¿no? Las sustancias nutritivas que hay dentro del suelo, ¿ya? Entonces, nada es sencillo, ¿no? Es por eso, ¿no? No sé si ustedes han visto, ¿no? Deshiervan, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando uno siembra
papa, siembra maíz, ¿no? Empieza a sacar todos los que, las hierbas malas, ¿no? Las hierbas que no sirven, ¿no? Empiezan a sacar. ¿Por qué? Porque va a quitar los nutrientes al maíz que está ahí o al papa que está sembrado, etcétera. Y por finalmente, chicos, el tejido es protectores, ¿no? Se caracterizan por tener células de paredes gruesas que protegen a las que están localizadas en las partes más internas. Esta parte, chicos, es la parte externa, pues, ¿no? La parte de la cáscara, se podría decir, ¿no? La parte externa de la planta. Hemos hablado también ya, ¿no? Más conocido la epidermis, ¿no? Y las células de Corch, ¿no? Estas células, chicos, van a proteger a las plantas de cualquier bacteria, ¿no? De cualquier organismo que empieza o que quisiera dañar, ¿no? También algunas plantas he visto que a veces agarra enfermedad, ¿no? Empieza más o menos parecido áspero se vuelve, ¿no? Entonces, pero tiene que ser liso, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero hay ciertos medicamentos, ¿no? Para poder combatir, ¿no? Esa bacteria que agarra la parte del epidermis del tejido vegetal. Muy bien, chicos, entonces, con eso hemos terminado. Espero que la clase haya sido entendible y también espero que ustedes, ¿no? Ahí repasen, den una lecturadita, ¿no? Con respecto a ese tema. Muy bien, chicos, cuídense, ya será hasta la próxima clase.